Hola, soy Rodrigo Shambú, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta sesión quiero hablar sobre las dimensiones filosóficas del budismo Vajrayana, porque dentro de esta tradición la filosofía tiene un papel muy importante. Cuando empezamos a practicar espiritualmente, empiezan a suceder cosas que muchas veces no coinciden con lo que esperábamos. Incluso empezamos a experimentar el mundo de una manera que no necesariamente coincide con las definiciones convencionales de la realidad que hemos aprendido socialmente. Por eso, antes de meternos de lleno en una práctica espiritual, necesitamos tener cierta idea de la realidad en la que estamos entrando. En el budismo esto se conoce como la visión, una especie de marco filosófico que nos ayuda a entender lo que vamos encontrando en el camino. Es como cuando vas al aeropuerto a recoger a alguien, te dan una fotografía de esa persona. Obviamente la fotografía no es la persona, pero cuando llegas al aeropuerto tienes una idea de a quién estás buscando y puedes reconocerla cuando aparece. Con la práctica espiritual pasa algo parecido. La experiencia es el territorio, pero necesitamos algún tipo de mapa para poder orientarnos. Porque constantemente nos suceden cosas que no sabemos muy bien cómo interpretar. Aparece una energía, una experiencia, algo que alguien nos dice, algo que sentimos, y eso nos mueve de nuestro lugar habitual. Por ejemplo, alguien puede decirnos algo desagradable y rápidamente pensamos, esta persona es una mierda, esta persona tiene problemas psicológicos, es una persona. Encontramos una explicación que nos permite acomodar lo que sucedió dentro de nuestra visión habitual. Pero si alguien nos dice, eres maravilloso, eres súper inteligente, te vistes increíble, entonces también interpretamos esa energía pero de otra manera. Pensamos, esta persona sí sabe, esta persona entiende, es una buena persona. En ambos casos ocurrió algo intenso dentro de nuestro campo de experiencia y necesitamos darle un significado. Y normalmente el ego intenta meter todo eso dentro de la historia que tiene sobre nosotros mismos. Déjenme tomar tantita agua. El problema es que si no tenemos una visión más amplia podemos terminar interpretando absolutamente todo desde el ego. Por eso necesitamos el mapa. El mapa no es el territorio, pero sin él podemos perdernos. Incluso podríamos encontrarnos con algo extraordinario y ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos viendo. Y a partir de ahí entramos en una de las enseñanzas fundamentales del budismo, los 4 recordatorios. Son 4 cosas que debemos mantener presentes cuando practicamos, porque nos ayudan a recordar por qué estamos haciendo todo esto y por qué vale la pena atravesar las dificultades del camino espiritual. El primero es el precioso nacimiento humano. Nuestra vida no es interminable, y esto parece algo muy obvio, pero en realidad vivimos como si fuera a durar para siempre. Hay una escena al final de una película que se llama The Shelter in the Sky, de Bernardo Bertolucci, en español no recuerdo cómo se llama, que habla precisamente de esto. Nosotros vemos salir el sol y asumimos que mañana volverá a salir. Vemos ponerse la luna y pensamos que volveremos a verla. Pero algún día llegará nuestro último amanecer y nuestra última puesta de luna. Y quizás solamente cuando estamos frente a nuestra propia muerte comprendemos realmente lo que significa estar vivos. Desde el punto de vista de una montaña, nuestra vida puede parecerse a una luciérnaga. Aparece, brilla un momento y después desaparece. No sabemos qué hubo antes de esta vida y tampoco sabemos qué habrá después de la muerte. Lo único que sabemos es que tenemos este momento, esta vida, y que es muy limitada. Entonces, el precioso nacimiento humano consiste en apreciar realmente esta oportunidad que tenemos. No solamente utilizar nuestra vida para estar cada vez más cómodos, más seguros y tener más cosas, sino aprovecharla para investigar quiénes somos, qué es esta existencia y si podemos llegar a algo más fundamental.
Pasando al segundo recordatorio, este recordatorio es la impermanencia y particularmente la realidad de la muerte. La muerte es real, hay que despertar a eso. La mayoría sabemos intelectualmente que vamos a morir, pero una cosa es saberlo como una idea y otra muy diferente es enfrentarse realmente a la muerte. Si hablas con alguien que tiene una enfermedad terminal, alguien que sabe que le quedan semanas o quizá días, su relación con la muerte es completamente diferente a la nuestra. Incluso algunas personas que están en una cama de hospital, sabiendo que van a morir, miran a los demás y piensan, ustedes están viviendo en un mundo de sueños, no tienen ni idea de lo que significa enfrentarse a la muerte. Y la tradición budista utiliza precisamente la contemplación de la muerte para cambiar nuestras prioridades. Nos obliga a preguntarnos, ¿este día que estoy viviendo realmente quiero que forme parte del registro de mi vida? Porque si sabemos que tenemos una cantidad limitada de tiempo, entonces cada día adquiere otro peso. Como hace rato estaba buscando, no me acuerdo que escuché en un audio, que decía que tenemos cierta cantidad de días por vivir. Entonces me puse a buscar pues 365 días que tiene el año. Ponle que vivamos 100 años ya diciéndolo como máximo. Tal vez vivimos más o menos, pero pues yo puse 100 años. Eran 36.500 días nada más. Entonces pues es poco, ¿no? Realmente no es mucho. Bueno, el tercer recordatorio tiene que ver con el karma. La idea es que lo que hacemos tiene consecuencias. Nuestra vida no es simplemente una serie de acontecimientos aleatorios, insignificantes y desconectados. Todo lo que hacemos deja algún tipo de impresión. Si dedicamos nuestra vida a desarrollarnos, a practicar y a ser amables con los demás, eso va a tener un impacto. Y si dedicamos nuestra vida a desperdiciarla o a hacer daño, eso también va a tener un impacto. Muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pensamos, después lo haré, más tarde me ocuparé de algo realmente importante. Pero la enseñanza del karma nos dice, cuidado, cada paso que damos está dejando una impresión. Y cuando realmente entendemos eso, empezamos a mirar nuestra vida de una manera diferente. El cuarto recordatorio son los defectos del samsara. Aquí la enseñanza es bastante directa. Podemos conseguir felicidad temporal, comodidad, seguridad, dinero, cosas materiales, pero tarde o temprano todo eso se va a terminar. Vivimos en una cultura que constantemente nos vende la idea de que el siguiente producto, la siguiente compra, el siguiente nivel de comodidad nos va a hacer más felices. Y es bastante ridículo cuando lo ves con perspectiva. Cada año tenemos una rasuradora nueva, un poco más cómoda, una crema de afeitar con un aroma diferente, cualquier cosa que nos prometa un poquito más de comodidad. Y nosotros vamos detrás de eso. El problema no es querer estar cómodos, eso es completamente humano. El problema aparece cuando convertimos esa búsqueda de comodidad y seguridad en un sustituto de la vida espiritual. Porque si tenemos todas nuestras fichas en la cesta materialista, intentando adquirir cosas y volvernos cada vez más seguros y permanentes, tarde o temprano vamos a terminar decepcionados. La imagen que utiliza es muy poderosa. Estamos en un barco que se está hundiendo, como el Titanic, ¿no? No sabemos si nos queda una semana, un día o 40 años, pero el barco se está hundiendo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo quiero vivir mientras el barco se hunde? Aquí aparece, como les decía, el ejemplo del Titanic. Hay una escena en la que la orquesta sabe que el barco se va a hundir y que probablemente todos van a morir. Y aún así continúa tocando música. Y bueno, eso cambia completamente el significado de lo que están haciendo.
No es una orquesta tocando tranquilamente para entretener a la gente en un elegante comedor de un transatlántico. Son personas que saben que el barco se está hundiendo y que van a morir. Entonces la enseñanza sería algo así como: toca tu música, pero date cuenta de que el barco se está hundiendo y asegúrate de que realmente quieres estar tocando esa música. Estos 4 recordatorios, como les dije, el primero el precioso nacimiento humano, el segundo la muerte, el tercero el karma y el cuarto los defectos del samsara. Bueno, esos son la base de la visión del budismo tántrico. Tenemos una vida preciosa, vamos a utilizarla. La muerte es real, no lo olvidemos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, no desperdiciemos nuestros días. Y la comodidad, la seguridad y la felicidad que buscamos dentro del samsara nunca van a resolver completamente el problema fundamental de nuestra existencia. Y esto es especialmente importante cuando estamos practicando, porque en algún momento de una práctica espiritual, sobre todo en el budismo Vajrayana, cuando llevas mucho tiempo meditando, haciendo retiros o prácticas intensivas, puede aparecer el desánimo. Puedes pensar: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué carajos me está dando realmente? Y eso es completamente natural. En estos momentos, los 4 recordatorios pueden ayudarnos a regresar a nuestra situación real y recordar por qué estamos haciendo esto. Y bueno, mi maestro aquí cuenta una historia de una de sus amigas que tuvo una experiencia que la hizo vivir estos 4 recordatorios de una manera completamente diferente. Hagan de cuenta que iba en un avión comercial, y durante el vuelo el motor de la cola se desprendió debido a la fatiga del metal. El motor dañó los 3 sistemas de navegación del avión, porque pues casi todos pasaban por la sección de la cola. Bueno, eso dice mi maestro, ¿no? Y bueno, el avión todavía podía volar con otros 2 motores, pero realmente ya no podía ser dirigido. Y bueno, eventualmente la amiga de mi maestro se dio cuenta de que iban a morir, de que se iban a estrellar, y durante 40 minutos, esos 40 minutos que estuvieron volando solo con los 2 motores, y bueno, fueron como 40 minutos para que fuera el impacto. Y bueno, todos realmente sabían que iban a morir. Y creo que esa experiencia corta realmente completamente con todas las pendejadas. De repente los 4 recordatorios dejan de ser una enseñanza budista que estás leyendo en un libro y se convierten en tu realidad. El precioso nacimiento humano. De repente comprendes lo preciosa que es tu vida porque sabes que está a punto de terminar. La muerte ya no es una idea, es algo que está frente a ti. Es la diferencia entre escuchar hablar de la parca y un día escuchar que tocan a tu puerta, abrirla y encontrarte con esa máscara mirándote directamente a la cara. El karma, el punto 3. En ese momento todo lo que has hecho y todo lo que has dejado de hacer adquiere importancia. De repente te das cuenta de que tu vida no ha sido una serie de acontecimientos sin consecuencias. Y finalmente el samsara, que ya lo vimos. Bueno, ya vimos todo, ¿no? Pero estoy como recapitulando. El samsara, puedes tomar el ejemplo del avión. Puedes tomar un avión para ir a algún lugar, pero básicamente todos estamos en la misma situación. El avión va a estrellarse. Eso era lo que la amiga de mi maestro estaba viviendo, lo que vivió. Y lo interesante es que cuando ocurre algo así, te das cuenta de que los 4 recordatorios no son simplemente una doctrina budista, son hechos fundamentales de nuestra situación humana. Y aquí el problema es que nos olvidamos de ello. Por eso necesitamos recordarlos una y otra vez, no para vivir obsesionados con la muerte ni para volvernos pesimistas,
sino que nuestras prioridades no se confundan demasiado y no nos salgamos del camino, porque pues el barco se está hundiendo. Y mientras tanto tenemos la oportunidad de seguir tocando nuestra música. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de La Alquimia Interna.